Voy a tratar de cuidar un poco la garganta. Justo me afectó desde ayer por ahí. Pero espero que puedan entender el mensaje en esta mañana. Si pueden abrir en Salmos 127, hoy terminamos la serie de Salmos. Espero que haya sido de edificación para la iglesia. Lo bueno es que se puede, como está grabado, se puede repasar, se puede ver, lo puede leer en su casa. También tenemos la costumbre en la iglesia de enviar el anuncio del culto y con el pasaje, ¿verdad? Enviamos el pasaje. ¿Cuál es el propósito de enviar el versículo? Para que ya lo lea, ¿verdad? Lo tenga un poco leído, para que no diga, ¿qué será que se va a predicar? Sino que ya sabe de antemano y toda la iglesia está en ese mismo sentir. Por eso es bueno leer el pasaje en la casa y tener algo para meditar, para ir comprendiendo. Si el rey Salomón se congregara con nosotros y se sentara en este lugar, yo creo que él gritaría amén fuerte a un refrán. Creo que lo haría, creo que él diría amén y levantaría la mano el rey Salomón si escuchara este refrán. Lo poco es mucho si Dios está en él, pero lo mucho no es nada si Dios no está en él. ¿Y quién como el rey Salomón va a entender eso? Alguien que tuvo mucho, alguien que lo tuvo todo. Y tal vez todos decían que este rey era próspero y materialmente era muy próspero y poderoso, porque Dios lo prosperó, dice la Biblia. Pero este Salmo 127, que está dedicado a él y posiblemente él mismo lo escribió, está diciendo que si Dios no edifica la casa, va a ser inútil lo que se está haciendo. Y eso vamos a reflexionar en esta mañana. Ore conmigo, por favor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta mañana preciosa que tú nos das, porque eres misericordioso, Señor. Cada mañana que nos levantamos es por tu gran misericordia, Señor. Y queremos agradecerte, Señor, también por permitirnos venir a tu casa, al culto, Señor, venir a congregarnos con los hermanos para exaltar tu nombre, para bendecir tu nombre, Señor, para darte gracias, para hacer nuestras peticiones y por sobre todo para escuchar tu palabra, Señor. Meditarla y ponerla por obra, Señor. Eso es lo que queremos en esta mañana, Señor. Que tú seas glorificado, honrado, que podamos contemplarte en este Salmo 127, Señor, y podamos salir de aquí diciendo cuán grande es Dios, cuán grande es Dios y digno de toda alabanza. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 127, versículo 1 al 5, vamos a ver, pero vamos a darle un poco de contexto. Generalmente califican este salmo como un salmo de peregrinación, o entra dentro de los salmos de peregrinaje desde el 121, 122 hasta el 140 más o menos. Es en donde los peregrinos iban cantando estos salmos hacia Jerusalén. Entonces se pretende o se cree que cuando estaban viendo de lejos ya el templo para adorar, iban cantando, si Jehová no está ahí, en vano vamos a adorar. Y además reflexionaban en sus hogares y en sus casas. Iban cantando y reflexionando. Eso es lo bueno de alabar al Señor y cantar, que también nos lleva a la reflexión. Entonces, si llegando a Jerusalén decía, si Jehová no está ahí, en vano estoy peregrinando.
Entonces lo cantaban. Justamente el versículo 1 empieza así. Y el contexto dice que Salomón también construyó un palacio para él, para su vivienda. Pero algo interesante pasaba con estos datos. El palacio de Salomón tenía otro nombre muy famoso, se le conocía por la casa del bosque del Líbano, se llamaba el palacio del rey Salomón, la casa del bosque del Líbano. Y esa era la fama del palacio del rey Salomón. ¿Por qué se llamaba así? Porque prácticamente estaba toda hecha de la mejor madera del mundo, del cedro del Líbano. Solo los ricos podían construir con esa madera. Pero lo impactante y lo impresionante es que estaba toda hecha de esa madera. O sea, no había nada barato en su construcción. De hecho, también cuentan la historia o cuentan los datos, que ese cedro provenía directamente del Líbano y también decoró su palacio con piedras preciosas. Nosotros nos impactamos, ¿verdad?, con los tipos de pisos que hay hoy, o pintura, o la forma de decorar, o los hierros para hacer una escalera. Hasta mármol cuando vemos algunas, los que pudieron ver algunas casas hermosas. Pero el palacio de Salomón era algo impresionante. Estaba toda revestida de oro también. Imagínense decorar con oro. Subimos por la escalera y ves piedras preciosas y oro en las escaleras, en las columnas, piedras costosas. Y dice también un dato que su casa del bosque del Líbano tenía más o menos como 46 metros de largo de construcción, 14 metros de ancho, 23 metros de ancho y de altura 14 metros tenía de altura. El palacio de Salomón. Era una casa del bosque muy impresionante. Tenía pórticos, tenía una residencia real. Dentro del palacio tenía una casa otra vez aparte para el rey Salomón, donde eran cámaras privadas. Una parte donde se recibía a la gente y a los huéspedes, a los políticos, y otro lugar era solo para él. Aparte, le hizo una residencia real a la hija de Faraón, la esposa favorita de Salomón. ¿Por qué? Porque tenían como relaciones internacionales, comercio mutuo con Egipto. Entonces tenía la hija de Faraón bien cuidada también. Y se cree, hermanos, que esta casa del bosque del Líbano costó aproximadamente a lo que sería hoy, hicieron algunos cálculos, un aproximado de $1.000 millones a $1.500 millones, el costo del palacio. Y se construyó en 13 años se construyó este palacio. O sea, fue lentamente, bien hecho. Pero algo interesante le llamó a los teólogos es que fue menos costoso el palacio, el templo para Dios. Y se terminó en 7 años. O sea, algo que está oculto ahí en la Biblia. Está en la palabra de Dios los datos. Pero algo interesante, si no vemos eso, vemos un poco el corazón de Salomón también. Se enfocaba más en hacer su palacio que en el templo en realidad, para Dios. Lo hizo, obedeció, pero él hermoseó más su casa que la casa del Señor. Algo interesante también para tener como dato. Entonces, hermanos, entendemos el Salmo 127 y cuando cantan las personas, y si lo escribió Salomón o fue para Salomón este versículo, vamos al versículo 1 y vamos a ver el punto 1 del mensaje, que vemos que la prioridad debe ser Dios. La prioridad debe ser Dios. Dice el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare
la casa. Piensen siempre en Salomón, hermanos, leyendo esto y reflexionando en esto. Lo que le costó la construcción, lo que gastó en la construcción, la hermosura de la casa del bosque del Líbano, con los materiales más preciados de todos los tiempos, o de aquel tiempo, piedras preciosas, oro y cedro del Líbano. Enorme, alto, imponente. Pero imagínense a Salomón diciendo y cantando, o los peregrinos cantando, si Jehová no edificare la casa, si Jehová no está ahí, en vano trabajan los que la edifican. Y aquí, hermanos, vamos a atender el versículo 1, edificar, edificar. Edificar tiene que ver en hebreo, más o menos lo que está queriendo decir es, si Jehová no pone los cimientos, eso significa edificar, desde el vamos, desde los cimientos. Todo arquitecto, ingeniero te va a decir que tiene que estar bien el cimiento, es lo más importante de la casa. ¿De qué sirve, hermanos, pintarla bien, decorarla bien, ponerla bien y los cimientos no están? O levantar 2 o 3 pisos y no está preparado el cimiento para eso. Se viene abajo la casa. Lo que está diciendo aquí Salomón es, si Jehová no es el cimiento, si Él no es el cimiento de la casa, si Él no construye esa casa. 3 errores que cometió Salomón, hermanos, por eso les dije que él diría un amén si está aquí. Porque él tuvo lo que quiso, consiguió todo lo que se propuso, tuvo todo lo que un ser humano anhela en esta tierra. Pero él diría amén a este versículo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y podemos ver algunos errores, lo podemos ver en la Biblia también, algunos errores que cometió Salomón. Muchos piensan en Salomón en su riqueza, ¿verdad? Pero Salomón fue un mal esposo, mal padre, mal rey. Todo mal. Dios lo usó igual, pero no es ejemplo. No, él no es ejemplo de rey, no es ejemplo de padre, no es ejemplo de esposo. Los 3 errores de Salomón: desobedeció el mandato de Dios sobre el matrimonio. Dios le había prohibido a los israelitas tener esposas extranjeras. De hecho, tener muchas esposas. Pero peor, tener esposas extranjeras. Y Salomón tuvo muchas esposas. Muchas esposas. Y las esposas llevaron a Salomón a la idolatría. La influencia de la mujer como esposa. Terminó Salomón adorando un poco a Jehová y empezó a adorar a otros dioses, a conocer de otros dioses, y no solamente eso, a financiar la idolatría de las esposas. Él construía también iglesias paganas, no solamente el templo, sino que también hizo altares en todo Israel para sus esposas, las amigas, los amigos, los que quieran ir a adorar a los otros dioses. Imagínense a Salomón orando a Dios y después se va al culto a la tarde de los paganos, con la esposa a adorar también a los otros dioses. Segundo error de Salomón. Salomón priorizó los proyectos personales antes que a Dios. Eso está en Primera de Reyes 6, por ejemplo, donde Salomón dedicó 13 años a la construcción de su casa. Él priorizó su casa. Si lo aplicamos a nuestra vida, podemos decir, un cristiano que prioriza primero su casa, sus cosas y después las cosas de Dios. Prioriza sus metas, sus objetivos y después Dios. Más o menos eso es. Primero yo y después Dios. Salomón fue prioridad él primero y después Dios, aunque construyó el templo.
aunque hizo lo que Dios le mandó. Y tercer error, Salomón confió en sus riquezas y sus esfuerzos humanos, o sea, su talento. Algo, hermanos, en que podemos caer los cristianos fácilmente. Confiar en nuestro poderío económico o nuestros talentos y habilidades. Nuestros talentos y habilidades que Dios nos dio. Dice en Primera de Reyes que Salomón le pidió sabiduría. Parece que empezó bien Salomón su propósito con Dios. Señor, pedime qué te voy a dar, qué quieres que te dé. Le dijo Dios, quiero que me des sabiduría para gobernar. Y parecía bueno al principio. Qué bueno, y como no pediste riquezas y no pediste a tus enemigos, sino que pediste sabiduría, te voy a dar todo eso y más. Y tenía mucha sabiduría. ¿Qué nos enseña Salomón aquí, hermanos? Que aún con toda la sabiduría que Dios le dio, pero si no dependió de Dios, no la usó, no ha servido de nada, fue en vano, en vano. No agradeció, no aprovechó, no fue suficiente la sabiduría de Dios para Salomón. Algo interesante dice en Efesios 1, que el Señor nos dio riquezas y hasta decir ahí nos reímos todos, ¿verdad? Nos ponemos contentos. El Señor nos dio riquezas, pero si leemos todo dice riquezas espirituales. Y ahí nos ponemos tristes otra vez. Pareciera, muchos se ponen porque preferimos las materiales. Y el problema no son las riquezas materiales, sino ¿quién es la prioridad? ¿Quién es primero? El Señor también nos dio la sabiduría como Salomón la tiene. Tenemos la mente de Cristo, hermanos, y mucho más. Suficiente para vivir en esta vida. La segunda palabra del versículo 1. Entonces, edificar, ¿qué es? Que Dios ponga el cimiento. Si Dios no pone el cimiento, ¿qué dice el versículo 1? En vano. Marque ahí en su Biblia la segunda palabra que vamos a ver. Para decir que la prioridad debe ser Dios es vano. Si le damos un significado español, es algo banal, pasajero, no tiene mucha fuerza la palabra vano. Pero en hebreo sí tiene mucha fuerza. El Salmo está escrito en hebreo original. Significa destrucción. Lo que está diciendo, se va a destruir lo que edificas. No es que se va a quedar, no solamente se va a quedar y no va a servir, sino que va a caer lo que haces. Si aplicamos esto a una casa, lo entendemos. Está bien, mi casa está bien construida, podrás decir. No, mi casa, gracias a Dios, el arquitecto hizo bien, no se va a caer mi casa. Ahora, ¿cómo está tu hogar? Es la pregunta. Podemos aplicar al hogar. Si Jehová no edifica el hogar, si Jehová no edifica mi vida, se destruye, dice el versículo 1. Fíjense, es en vano. Entonces Dios no prohíbe el trabajo o la edificación o esforzarme para crecer espiritualmente. Lo que está diciendo, si haces ministerio, si abrís una iglesia, si te comprometes con la obra, si sos cristiano, si te esforzás en tu casa, si querés que se convierta en tu familia, muchas preguntas. Pero si Dios no es el cimiento, se destruye lo que estás construyendo. Por eso Salomón seguirá diciendo amén en el culto. En todo el culto va a decir amén Salomón. Porque él va a reconocer que él hizo todo y se equivocó en todo. Salomón reconocería que lo tuvo todo, que gastó millones y millones en edificar, pero él va a decir que fue todo en vano.
Y lo escribió inclusive. Vaya conmigo a Eclesiastés. Eclesiastés 2. Eclesiastés 2. No solamente creo que lo diría, sino que lo dijo efectivamente. Eclesiastés 2, versículo 4 al 11. Eclesiastés 2, versículo 4 al 11. Salomón dijo esto: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Versículo 11. Miré luego yo todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho alguno debajo del sol. Interesante. Salomón reconoció al final de sus días, habrá contemplado todo en su vejez. Fue todo en vano lo que hice, todo en vano, porque Jehová no edificó. ¿Se dan cuenta lo que dice en Eclesiastés? Hice. Pero el refrán que le leí decía, hice sin Dios. Hice sin Dios. Me deleité en todo lo que hay sin consultar a Dios. Tuve todas las esposas violando el mandato de Dios. Usé todo mi dinero sin consultar a Dios. Ahora tiene peso el versículo 1, ¿verdad? Si Jehová no edifica la casa, si Jehová no pone los cimientos en tu corazón, en tu hogar, entonces será destruido, está diciendo en el original. No es solo en vano, se va a quedar ahí y pongo el cartel, se vende y punto. Eso se va a caer. Eso se va a caer. Sí o sí se va a caer. Marque ahí la palabra vano, es destrucción. Destrucción. Y hubo destrucción en la familia de Salomón. Se dividió, los hijos se pelearon. Se dividió el reino gracias a Salomón. Se pelearon entre israelitas gracias a Salomón. Los enemigos invadieron Israel gracias a la adoración pagana de los israelitas. Salomón es responsable, muy responsable, de hacer que los israelitas adoren a los paganos. Es el rey. Si el rey adora, también nosotros. ¿Se está entendiendo? Entonces, usan mucho este pasaje, hermanos, también para el Día del Padre, por lo que me di cuenta. Estuve recorriendo las prédicas de Salmo 127 y muchos pastores dicen, por el Día del Padre, Salmo 127. Y se podría aplicar a un papá de familia que está gobernando, dirigiendo el hogar. Y este papá de familia no está edificando el hogar con los cimientos de la palabra de Dios. Entonces viene la ruina familiar. ¿Por qué tenemos la generación que tenemos hoy de familias, hermanos? Porque las paredes son lindas, el techo es lindo, los pisos son lindos,
¿El cimiento? El cimiento es el problema. Tenemos familias de fachada. El problema es el cimiento. Charles Spurgeon dijo, Salomón no pide al constructor que deje de trabajar, ni sugiere que los guardias descuiden su deber. Les asegura que todo esfuerzo de las criaturas será en vano, a menos que el Creador ejerza su poder. Fíjense lo que dice el versículo 1, hermanos. Después de edificar la casa, habla de la ciudad también. Está dando una ilustración de que si el Señor no cuida una ciudad, en vano hay vigilantes. Dice el versículo 1, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Para entender un poco, las ciudades de la época, las antiguas, Babilonia, las ciudades de Persia, Jerusalén, Damasco, de Siria, Roma mismo, eran ciudades amuralladas, con torres. ¿Para qué? Y guardias, para defenderse de los enemigos que puedan entrar. Las ciudades tenían murallas. Entonces lo que está diciendo aquí el salmista, fíjense, si Jehová no guarda la ciudad, en vano, la muralla es alta, en vano podés poner muchos guardias, podés poner cámaras, sistema de seguridad, lo que quieras, pero está diciendo que si tampoco la ciudad, Dios es el cimiento de la ciudad, en vano. ¿Qué dice aquí en vano, se acuerdan? Destrucción. Las murallas de Jerusalén eran fuertes y altas. Por eso Nehemías lloraba tanto, hermanos, por los muros caídos. Porque sabía que fue por causa de la idolatría de Israel. Nehemías sabía que estaban como esclavos en otro país porque sabían que fallaron con Dios, que Dios no era la prioridad, que se adoraron otros dioses. Hermano, llévelo a su corazón eso, todo lo que estoy diciendo. Llévelo a su hogar. Llévelo a su hogar. Hermanos, y lo que están escuchando, si Jehová no edifica, hay destrucción. No es que no pasa nada, es blanco o negro. No es que no pasa nada. Si Jehová no está, igual está tranquilo todo. No, si Jehová no está, hay destrucción. Y tal vez vos no sientas la destrucción de tu hogar estando vivo hoy, pero tu generación puede pagar ese precio. Salomón reinó en paz 40 años. Nada le pasó a Salomón, hermanos. Nada le pasó a él por los pecados que él cometía. Nada le pasó a él. Él vivió bien, lo dijo en Eclesiastés. Hice todo lo que quise. De hecho, Salomón murió de anciano durmiendo en el sofá, sin problemas. El problema fue después. De inmediato se dividió Israel y fueron esclavos por todas las naciones. Años y años y años y años de sufrimiento. Entonces, a veces, hermanos, nosotros no vamos a ver la destrucción de nuestra familia, pero después va a ser tus nietos, tus bisnietos. Por eso el cimiento hay que hacerlo hoy. Hay que construir hoy. Hay que edificar hoy con el Señor. Fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 2. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. ¿Se dan cuenta que Dios no prohíbe que se trabaje mucho? No dice nada de que madrugues o trabajes 12 horas, 15 horas. No hay problema con el trabajo. Dios no tiene ningún problema con el que trabaja, hermano. De hecho, es una ordenanza del Señor, ¿verdad? Ningún problema hay de tus proyectos, no hay problema. De hecho, es un honor, es alguien digno y alguien
que merece respeto alguien que trabaja, porque Dios lo ordenó. Porque de ahí viene la bendición, de ahí Dios provee el sustento. Amén. Nosotros estamos de acuerdo. El trabajo dignifica, es bueno y hay que trabajar duro y hay que trabajar bien en lo posible, porque es para Dios. Entonces hay que hacer todo bien, si es posible, en la medida de tus capacidades y habilidades. Lo que está diciendo aquí el versículo 2 es de balde todo eso. Es en vano madrugar. Es en vano querer hacer bien si Dios no es el cimiento. Si Dios no está en ese proyecto. Eso es lo que está diciendo el versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Aquí pan de dolores, fíjense el versículo 2, significa o tiene algo que ver con un esfuerzo agotador, pero sin paz. Sin paz. Hay un estudio realizado por ahí que estuve viendo que desde el año 2000 para acá está aumentando un problema. La gente no está descansando bien a la noche. Al dormir, no descansa, se levanta cansado, no sé si le está pasando, ya te levantas ya cansado. No está durmiendo bien la gente. ¿Por qué? Porque en su mente sigue los proyectos, sigue preocupado, no duerme en paz. Algunos ya, la esposa le dice, ayer estuviste hablando, amor, que sí, tengo reunión con fulano, y dormido, ya estaba, en reunión estaba. O discutiendo con el cliente en la cama, en sueño. Se levanta con dolores de cabeza. ¿Cómo puedes levantarte ya con dolor de cabeza? No descansaste bien. Y ese es un problema mundial, hermanos. La gente no está descansando en el Señor. La iglesia de Cristo también posiblemente no está descansando en el Señor. Está muy afanada, está muy preocupada. Fíjense lo que dice el versículo, lo contrario al que descansa en Dios. Versículo 2, fíjense. Dios sí da el sueño al que edifica en el Señor. Dice, pues a su amado dará Dios el sueño. El que trabaja duro, con excelencia y está estresado con los clientes y todo, pero descansando en el Señor, confiando en la provisión de Dios, ese sí duerme bien. Porque Dios mismo, lo que está diciendo aquí, Dios mismo te va a dar el descanso reparador. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Que Dios te haga dormir bien. Que Dios te tranquilice con el problema que va a haber mañana lunes. Que Dios te dé paz con la semana que te va a tocar laboral. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? Yo quiero 2. Que trabajas en paz. En medio de la tormenta, pero llegas en tu casa y hay paz y dormís tranquilo. Dios te regala eso, el buen descanso. Hay un salmo que recitan los niños, pero es bueno recitar todo, hermanos. Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque he confiado en el Señor. ¿Cuáles son las semejanzas de un hogar y una casa? Hay diferencias de un hogar y una casa y hay semejanzas también. ¿Cuáles son las semejanzas de una casa de material y un hogar familiar? Son semejantes en que los dos necesitan un fundamento sólido. La casa y el hogar necesitan un fundamento sólido. Otra semejanza es que tiene un proceso de construcción. La casa no se hace en un día. Si hay arquitectos por aquí saben lo que digo. Va cada día, se llena, se levanta, se pone el techo, se va haciendo.
y más o menos una estimativa le dice al cliente, tal fecha te entrego la casa con llave en mano porque ahí se va a hacer todo. ¿Verdad? Hay un proceso, hay ruido de herramientas, hay golpes, hay errores y se corrige el error. Así también la construcción del hogar es un proceso, hermanos. Un hogar ideal, una familia ideal no se construye de la noche a la mañana. Se pone el cimiento en Dios y se empieza a construir. Amén, hermanos. En eso somos semejantes. Y también se asemeja en que una casa sirve de protección y refugio. Para eso uno construye una casa. Por el tema del viento, del clima, del sol, de la seguridad, etcétera, etcétera. Así también el hogar. Un hogar con un buen cimiento, la familia está protegida. Porque el Señor vela el hogar. Por eso los niños bienaventurados son los niños que crecen en un buen hogar cristiano. ¿Verdad? Hay seguridad, se siente bien, Dios está ahí. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre un hogar y una casa? Es que está hecha de material la casa, pero el hogar cristiano tiene que ver con lo espiritual, no tanto con lo material. A ellos no importa cómo es tu casa material, no importa de qué está hecha. Si se parece a la de Salomón o no, no importa. No importa ya la casa material, lo que importa es la parte espiritual. La parte espiritual, si Dios es prioridad. Una casa material es temporal, esa es otra diferencia, es temporal. Tiene su duración, su vida útil una casa, años y años, lo que quieras, pero tiene su vida útil. Ahora, un hogar cristiano es eterno. Somos seres eternos, somos seres espirituales. Vamos a estar aquí adorando a Dios y en la eternidad adorando a Dios. Y la última diferencia es que una casa se adquiere o se toma posesión, ¿verdad? Se adquiere, se compra el terreno, uno adquiere la casa y tiene un título. Pero un hogar tiene que ver con la relación con Dios. A Dios no se le compra. ¿Se acuerdan cuando quisieron comprar los dones que tenían los apóstoles? Tu dinero perezca contigo. No tiene nada que ver el dinero ahí. Tiene que ver el cimiento y el compromiso con el Señor. Dice un comentarista, las armas carnales producen resultados carnales, pero las armas espirituales producen resultados espirituales. Entonces vemos la protección que viene de Dios. Versículo 2. Fíjense el versículo 3 al 5. Vamos a nuestro tercer tema. Versículo 3 al 5. Vemos la provisión de la gracia de Dios. La provisión de la gracia de Dios. Fíjense el versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Qué interesante, hermanos. Aquí ya está hablando no solamente de la casa o el hogar, no está hablando del trabajo o la ciudad, sino también que Dios provee gracia cuando alguien tiene hijos. Hermano, no sé si ya dimensionó los que tienen hijos, no sé si ya dimensionaste así en una tarde mirando el horizonte, que Dios te dio esos hijos. No sé si estás contento por eso. Es un regalo de Dios. Es un regalo los hijos, hermano. Es triste escuchar decir que es una carga.
una molestia, un estorbo. Eso es, a Dios le molesta eso, hermanos. Te está regalando y es molestia el regalo de Dios. Es molestia. Saquemos de nuestro corazón esas frases, hermanos. Aunque estés estresado hasta acá del trabajo. Los problemas laborales de la puerta para afuera, amén. Los hijos no tienen por qué escuchar ni ver tu cara de problemático. Es un regalo de Dios. ¿Para qué te los dio? Para que por medio de vos le conozcan a Dios. Amén. Para eso son los hijos, en prioridad, ya en la lista, en el punto número 1. Para eso es. Para eso es. Principalmente para eso es. Te doy hijos, presentámelos. Presentámelos. Hablarles de mí. Hablarles de mí. ¿Quién soy yo? Por eso dice aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, ¿para quién? Para Dios. Dios le ama más a tus hijos que vos. Eso es lo que está diciendo acá. Amén, hermano. Todos aquí darían la vida por sus hijos. Bien, Dios le ama más igual a tus hijos. No te olvides. Amén. Son de Él y te los regala. Te los regala. Es cosa de estima el fruto del vientre. Entre paréntesis, por eso Dios aborrece el aborto en todas sus formas. ¿Se entiende? No se puede normalizar jamás eso. Cuando se escucha la palabra aborto, hermanos, tenemos que poner cara de asco, porque es lo que Dios siente cuando alguien lo practica. Cuando una nación aprueba eso, cuando una nación legisla eso, esa nación está condenada, hermanos, a lo que venga, a lo que va a venir después, a lo que va a venir. Es terrible lo que viene en una nación que aprueba esas cosas. Eso es todo entre paréntesis. Fíjense lo que dice el versículo 4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Otra gracia de Dios. La primera gracia, ¿cuál es? Dios te regala los hijos. La segunda gracia, tus hijos te van a cuidar. Otro regalo de Dios. ¿Cuál era en la cultura hebrea la costumbre? ¿Cuál era de que el papá deseara todos los hijos, pero mejor si es varón para la época, para el contexto? Porque iba a ser el siguiente patriarca, porque ese iba a ser el proveedor de la casa. Por si se muere el papá, hay un hijo varón que le puede cuidar a la mamá. Porque la hija, mujer, se va a ir de la casa con el esposo. ¿Se está entendiendo? Cuestión de contexto, costumbre, cultura. No está diciendo que vale más un hombre o una mujer, sino la época requería que quiero tener muchos hijos, pero que muchos sean varones. En ese sentido, por el tema del cuidado nomás. No que la mujer tenía menos valor. Porque el Señor ama a los dos. Le da el mismo valor a los dos. Hombres y mujeres. Pero lo que está ilustrando aquí el salmista es como el guerrero valiente que se va al bosque a pelear, al monte, a los valles, se va solo, lleno de flechas atrás. ¿Y cómo se va? Se va seguro. Las flechas me van a cuidar. Me siento protegido porque estoy armado hasta los dientes. Por eso está diciendo aquí, versículo 4, como flechas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Así son los hijos habidos en la juventud. Es por eso que todo papá, hermanos, tiene el compromiso de criar a los hijos
comunicándole la palabra de Dios siempre. Hermanos, los colegios, instituciones educativas, todos se están encargando de que Dios no hay Dios. O que Dios es relativo, o que cada uno crea lo que quiera, o cada uno tiene su religión. Todo eso es artimañas del diablo, hermano, respetar las otras religiones. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, no hay más. Amén, hermanos. No somos iguales a otras religiones. El cristianismo está aparte de cualquier religión. De hecho, el cristianismo es la religión verdadera. Porque Cristo es el único Dios verdadero. Amén, hermanos. Que quede claro para la iglesia eso. Que quede claro para la iglesia eso. Solo Cristo, solo el cristianismo es lo que vale. Solo el cristianismo, hermanos. Y esa información se la tenés que pasar a tus hijos, porque tus hijos van a ser atacados con el ateísmo y con todo lo que venga. Entonces, tenemos que hacer prioridad a Dios. Tenemos que entender que la protección viene de Dios y que la gracia viene de Dios. Y por último, fíjense el versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Se dan cuenta, hermanos, que uno puede decir, efectivamente este salmo es para Salomón, pero también podemos decir, este salmo es para mí, también. ¿Saben qué está haciendo Salomón, hermanos? Te está advirtiendo. Un hombre rico, poderoso, famoso, que hizo todo lo que quiso en la tierra. No te está diciendo, imítame a mí, te está advirtiendo. Le está advirtiendo a la iglesia. Amén, hermanos. Él está advirtiendo a la iglesia que edifiquemos en Jehová, que Jehová edifique la casa. Dice el versículo 5 una recompensa. La última gracia del versículo 5, fíjense, no será avergonzado. No será avergonzado el hombre que edifica en el Señor. Las familias edificadas en el Señor no serán avergonzados. Podemos ser avergonzados por los hombres, burlados, perseguidos, se pueden reír de nosotros, ¿verdad? Pero aquí, ¿de quién nos será avergonzado? ¿Delante de quién nos seremos avergonzados? Delante de Dios, hermanos. Que pasemos vergüenza delante de cualquiera no hay problema, pero delante de Dios. Salomón pasó mucha vergüenza delante de Dios. Hizo todo mal. Salomón no es ejemplo de nada, hermanos. Es ejemplo de lo que no hay que hacer como padre, como esposo, como rico. No es ejemplo de nada Salomón. Por eso está advirtiendo, no hagan como yo hice. No hagan como yo hice. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hermanos, la prioridad en la edificación del hogar es Dios. No te olvides de eso, hermano querido. Amén. Es una bendición que construyas tu casa propia. Si querés construir parecido al de Salomón, construí, no hay problema. Pásame los planos, pastor, y metele 14 metros de... Sin problema, no hay problema con eso. Construí lo que quieras. Pero no te olvides que el cimiento sea Jehová. Que el cimiento sea Cristo. ¿Se acuerdan que el Señor habló de eso cuando los fariseos ponían la esperanza en la religión? Los fariseos ponían esperanza de llegar a Dios en la religión. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús?
que hay que construir sobre la roca y no sobre la arena. Los fariseos estaban construyendo sobre la arena su comunión con Dios y pensaron que a través de la religión iban a llegar al cielo, a través de las obras. El Señor dijo que estos construyeron sobre la arena y vinieron vientos. ¿Y qué pasó? Se destruyó la casa. Y le dijo a la audiencia que estaba ahí, construyan sobre la roca, porque vienen vientos, vienen problemas, vienen dificultades, pero la casa no se movió. Amén. La casa no se movió. Sin Dios, hermanos, a ver, nosotros creemos, hermanos, que nuestro cristianismo es gracias a nosotros. A modo de comentario, un ejemplo, cuando crezco espiritualmente, yo pienso a veces o me creo que gracias a mí estoy creciendo. Gracias a mi capacidad teológica, gracias a mis habilidades o a los dones espirituales. Pero la Biblia dice que Dios da el crecimiento. Amén. Dios da el crecimiento en realidad. Dios te hace madurar espiritualmente. Para bajarte un poco de allí, si estás allá arriba, te voy a bajar un poquito. Hermanos, ¿qué podemos nosotros darle a Dios? Si va a salir de nuestro corazón, ¿qué le podemos dar a Dios? Te voy a decir lo que le podemos dar a Dios. Madera, heno y hojarasca. Eso tenemos para darle a Dios. De mi ser va a salir eso, madera, heno y hojarasca. Pero cuando viene de Dios, ¿qué Dios provee? Oro, plata, piedras preciosas. En el sentido figurado. Lo mejor. Amén, hermanos. Entonces, tu cristianismo te lo da Dios también. Nosotros nos esforzamos, pero Dios da el crecimiento. ¿Queda claro, hermanos? En Zacarías 4 dijo, no es con ejército ni con fuerza lo que hagas. Es con su Santo Espíritu. Con su Santo Espíritu. Jesús, el Señor Jesús, es quien edifica la iglesia. Se lo reveló a Pedro, ¿se acuerdan? Tú eres Pedro y sobre esta piedra, sobre Cristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán, hermanos. Ni el infierno puede tocar a la iglesia. Ni el infierno. Estamos más seguros que cualquier ciudad, hermanos. Los creyentes somos las personas más vigiladas y cuidadas que todos, por Dios mismo. ¿Quién cuida a la iglesia, hermanos? Dios te cuida, amén. Dios cuida tu alma. Dios te cuida. Él es quien edifica. Por eso nos llama, hermanos, a edificar también sobre la roca y sobre la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, que los pastores, los predicadores, den la palabra de Dios en el púlpito. Nada más. Una iglesia que se está cayendo es una iglesia que no pone la palabra en prioridad. Está edificando como Salomón. Se va a caer. Va a salir todo mal. Aunque parezca hermosa por fuera. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cuál es el secreto de un hogar próspero? Y aquí cerramos. ¿Cuál es el secreto de un hogar próspero? Que Dios sea tu prioridad, que Dios sea tu protección y que Dios sea tu provisión de su gracia. Amén. Vamos a orar, hermanos, y darle gloria a Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por esta advertencia que tú nos das, Señor, y este consuelo también,
que tú nos das, Señor, de parte de Salomón mismo, el hombre más sabio que caminó sobre esta tierra, el pecador más rico en esta faz de la tierra. Nadie como Salomón. Pero aún así tú dijiste que ni las flores, ni Salomón se vistió como estas flores, para que la gente entienda que Salomón al final se equivocó en todo. Por eso te damos gracias, Señor, por esta advertencia, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Perdona si no estoy edificando mi casa, mi hogar sobre la roca. Si el fundamento es otro, si estoy colocando otro fundamento en mi vida espiritual, Señor. Te pido perdón, Señor, si estoy poniendo mis esperanzas en las riquezas de este mundo. Si estoy poniendo mi esperanza en mis talentos, capacidades, Señor. Porque va a ser en vano lo que estoy edificando, dice tu palabra, Señor. Te doy gracias también, Señor, por los hijos que cada uno de mis hermanos tiene, Señor. Porque hoy entendemos que es un regalo tuyo, Señor, es un regalo. Tú quisiste que ese matrimonio tenga hijos y tú les diste los hijos, Señor. Pero con un propósito, que los hijos te conozcan a ti, Señor. Usa a los padres, Señor, de la iglesia. Usa a los matrimonios de la iglesia, Señor, para que puedan capacitar a sus hijos, explicarles y hablarles del Evangelio, hablarles de Cristo, de quién es Dios, de sus atributos, de sus obras, de los pecadores que somos nosotros, de la necesidad que tenemos de un Salvador. Eso es más importante que un palacio, Señor. Eso es más importante que construir un hogar pasajero. Señor, ayúdanos a edificar sobre la roca, porque tú eres la roca eterna, Señor, que ni el infierno va a prevalecer sobre la iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, que es tan necesaria en todo tiempo, Señor. Te damos gracias. Y gracias también porque tú das el descanso y el sueño reparador al que confía en ti y descansa en ti, Señor. Ayúdanos a trabajar duro, ayúdanos a ser excelentes, pero ayúdanos a descansar todas nuestras obras en ti, Señor. Todos nuestros planes y proyectos, ayúdanos a descansar en tu soberana voluntad, en tu sabiduría y en tu misericordia, Señor. Toda la gloria es para ti en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.